Hola, buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar de Harting Iberia. Soy Vicente Vázquez y en este caso, esta semana, este mes, este webinar va a estar centrado en conectores para alimentación a motor, ¿vale? Antes de nada vamos a explicar un poco cómo es el típico conexionado que se realiza en un motor. En este caso nos centramos en la caja de bornes, que en este caso podemos ver en la parte superior de este motor, y normalmente la forma típica de acceder a esta caja de bornes es mediante un prensastopas, ¿vale? Pero esto tiene una serie de desventajas e inconvenientes. La primera de ellas es que dificulta la instalación, ya que el cableado se ha de montar en la caja de bornes en campo, por lo que provoca de que se tenga que realizar directamente dentro de la caja, normalmente pues cableando por alguien que sea experto y conozca el dispositivo y el material que tiene entre manos, por lo que esto repercute en tener operarios especializados, operarios que son capaces de entender los esquemas, operarios que tienen que tener el conocimiento de los diferentes componentes, que tienen que tener conocimientos de cómo cablear y cómo montar el cable en los diferentes bornes, y también puede provocar fallos a la hora de realizar una instalación. En caso de equivocarse y cablear un cable donde no toca, puede tener un resultado bastante negativo. Por otro lado, en caso de que haya que sustituir el motor o haya que sustituir el cableado porque se ha roto, tenemos que acceder también a la caja de bornas, y esto provoca que tengamos tiempos de sustitución más largos, ¿vale? ¿Cómo se puede solucionar esto? Desde Harting, lo que proponemos como líderes de sistemas de interconexión, pues, es utilizar un conector, en este caso un conector especial preparado para acoplarse a un motor, y con las ventajas, si comparamos con las desventajas que teníamos antes, ahora todo esto lo queda eliminado. Es decir, ahora la conexión es mucho más rápida y sencilla, no tenemos que acceder dentro de la caja de bornes. Podemos llegar con un cableado, ir allá con el conector aéreo, acoplarnos y ya está. Simplemente la instalación es mucho más sencilla, mucho más rápida también, y nos ahorra costes. También la persona que tiene que realizar la instalación no tiene que ser un experto, ya que en este caso simplemente tiene que ir con el aéreo, acoplarse al conector y ya está. Además, los conectores suelen estar codificados, como podemos ver aquí en el aislante, evitando que se pueda colocar al revés. Solamente hay una única forma de conectarse, ¿vale? Y por otro lado, a la hora de realizar alguna sustitución, ya sea del motor, sustituirlo por otro es mucho más rápido, y si se tiene que sustituir un cableado también. Si se tiene un cableado preparado ya, simplemente se tiene que quitar el dañado y colocar el nuevo, ¿vale? Harting dispone, dentro de lo que son sus carcasas estándar, un envolvente especial que es el hand drive, ¿vale? Es la base que tenéis aquí en pantalla, que es una base acodada de tamaño 10B. ¿Por qué es de tamaño 10B? Normalmente los conectores que nos podemos encontrar para conexión a motores tienen este tamaño. Por ejemplo, el JANE de 10 contactos, que ya se ha convertido en un estándar para muchos fabricantes de motores, como puede ser el Xiu Eurodrive o como puede ser algún fabricante, Siemens, etcétera, ¿vale? Es un envolvente que garantiza el IP65, es un envolvente preparado para estar en un ambiente industrial, para recibir golpes y para estanqueidad contra polvo, contra agua, etcétera, etcétera. Por otro lado, es compatible con todas las capotas de JAN B con un enclavamiento, un material estándar de catálogo que es fácil de encontrar y que es compatible con una gran cantidad de insertos, no solamente conectores de potencia, sino también conectores de señal y otras opciones que ya veremos más adelante. Como comentamos, es compatible, pero no solamente con aislantes, también con la gama JAN modular, de tal manera que podemos crear un conector a medida juntando módulos para poder, por ejemplo, tener potencia
para el motor y en caso de que, por ejemplo, hubiera señales de encoder o señales de control, poner algún otro módulo para poder realizar también la conexión de todo el conjunto. Tiene también la posibilidad de incluir tapa, es decir, si el motor no está en uso y queremos, por ejemplo, que esté protegido, se le puede incluir una tapa como la que podéis ver aquí en pantalla, una tapa que viene con un cordón, con un terminal de anilla. Este terminal de anilla está pensado para poder montarse en uno de los tornillos de fijación de este envolvente, ¿vale? Así garantizamos también la estanqueidad IP65 en caso de que no esté en uso y además protegemos el conector que haya en el interior. Y por último, tenemos múltiples dimensiones para fijar la base. Tenemos diferentes cajas de bornes. En este caso, la idea es sustituir la tapa de la caja de bornes por este elemento que podéis ver aquí. Entonces, dependiendo de las dimensiones, del largo y el ancho que tenga, se puede colocar una referencia u otra. Además, el largo que tiene este envolvente también puede cambiar en caso de que se necesite uno más largo por la densidad de cables o por el ángulo que tienen que tomar determinada sección de cable que puede haber dentro de este conector. Se puede escoger o una más grande o otra más pequeña. Dentro de las novedades que ha hecho Harting con referencia al HandDrive, nos encontramos con esta otra versión, que es el HandDrive EMC. En este caso, para dar continuidad a la pantalla que puede tener, por ejemplo, el motor o otros dispositivos similares, se da a este envolvente unas características EMC, de tal manera que evita que interferencias electromagnéticas puedan afectar. Bueno, más que puedan afectar, es que la potencia que lleva el motor puede afectar a otros dispositivos o otros elementos que puede haber en el campo. En este caso, esto evita que esas interferencias puedan provocar algún problema dentro de la instalación, ¿vale? Para ello, se basa en esta junta tórica. Si miramos en el ejemplo anterior, lo que teníamos era una junta que cubría totalmente la base. Si miramos en el anterior, aquí lo podemos ver, ¿vale? Que es totalmente en la periferia, pero aquí, sin embargo, es tórica. De tal manera que si luego lo acoplamos a una carcasa EMC, la conexión que hace es metal a metal, además es una junta especial conductiva, y en este caso pues podemos tener una protección 360 grados para el conjunto de este conector. Por otro lado, mantiene el grado de protección IP65 que habíamos visto anteriormente, es compatible con las capotas EMC/B de tamaño 10B con un solo enclavamiento. Recordad que en catálogo podemos encontrarnos dos versiones con dos enclavamientos y un enclavamiento. En este caso, al ser acodado, lo que se tiene es un solo enclavamiento. Igual que antes, también es compatible con los mismos aislantes que habíamos comentado en la anterior versión. Y también dispone de múltiples dimensiones para la fijación de la base a la caja de bornas. ¿Vale? Por otro lado, ¿qué aislantes o qué módulos nos podemos encontrar dentro de un HandDrive? Básicamente, el que más se suele utilizar es el HANE, que es este de aquí, tanto su versión a tornillo como su versión de engaste, pero luego también podemos encontrarnos como LS, que sería la misma versión con terminal de cepo, o la ESS, que sería con doble cepo. Si activamos la webcam, en este caso podemos enseñar una con doble cepo. La gracia que tiene esta versión de aquí es que podemos hacer derivaciones. Cada contacto que tenemos aquí dispone de dos entradas de cable que están unidas, de tal manera que podemos hacer pues puentes, derivaciones, etcétera. Cosa que es muy interesante a la hora de, por ejemplo, hacer una conexión en estrella o una conexión en triángulo del motor. ¿Vale? Por otro lado, también tenemos otras versiones dentro de la gama HAND-E, como es esta, el EE,
en este caso para crimpar y que mantiene las mismas características técnicas de tensión, 400 con 500 voltios y 16 amperios. ¿Vale? Otras opciones que podemos tener es el Hancom, la gama Hancom, que en este caso nos permite tener en un mismo conector pues potencia y señal. En este caso, por ejemplo, 8 de potencia, 24 de señal, en este 4 de potencia y estos 4 de aquí de señal, más el tierra. ¿Vale? Esto está pensado, por ejemplo, para poner en conectores trifásicos. ¿Vale? Y por último, tenemos la gama HAM modular, que de esta manera nos permite realizar un conector a medida. Dentro de la HAM Drive, como tiene un tamaño 10B, lo que podemos colocar son hasta 3 módulos simples, o uno doble y uno simple. En este caso se podría poner, por ejemplo, uno doble. Este que veis aquí es para hasta 100 amperios, cada contacto es 100 amperios, pero también hay módulos simples de, por ejemplo, 3 contactos, 40 amperios, 2 contactos 70 amperios y además incluso podemos llegar a colocar, por ejemplo, módulos apantallados como los que podéis ver aquí en pantalla. Aquí, por ejemplo, podemos ver este de potencia que puede llegar hasta 40 amperios por contacto. Este es el que comentábamos de 2 polos 70 amperios y en caso de que, por ejemplo, tengamos una señal de encoder, tenemos este módulo de aquí, que es de 20 contactos, que es apantallado 360 grados, de tal manera que, por ejemplo, pues una señal de control o una señal de encoder la podemos pasar por el mismo conector sin que se vea afectada. Una novedad interesante también es, ya habíamos hablado en otros webinars, pero en este caso cabe resaltarlo porque debido a que es el HAN S-Press, en este caso el tamaño 10B. Su particularidad más interesante en este caso es la posibilidad de poder utilizar puentes para hacer la multiplicación de potencial. ¿Vale? De esta manera, como podemos ver en la siguiente pantalla, podemos tener dos tipos de conexiones para el motor. Por ejemplo, una conexión triángulo, que sería simplemente poner 3 jumpers que haga la unión de estos dos contactos, o una conexión estrella en la que se unen estos 3 contactos. ¿Vale? Esto lo podemos ver aquí en pantalla. Aquí podemos ver este módulo HAN S-Press. ¿Vale? Por la parte de atrás podemos realizar la conexión, el puenteo mediante jumpers. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, si quisiésemos hacer la conexión que habíamos visto anteriormente, simplemente colocándole estos 3 puentes ya la tendríamos, y si quisiésemos cambiar, por ejemplo, de triángulo a estrella, simplemente sería cambiar los puentes y sustituirlo por este otro, rápidamente. ¿Vale? ¿Vale? Recordar otras características que tiene el HAN S-Press, como puede ser la posibilidad de que no necesite herramientas para su montaje, por lo que es un conector mucho más rápido de montar. Simplemente se tira para abajo estas pestañas que provocan que el cable quede sujeto. Cuando no están tiradas hacia abajo, el resorte permite la inserción del cable. En el momento que se tira para abajo, lo atrapa. También recordar que permite múltiples secciones de 0,14 hasta 2,5 y que se puede utilizar tanto cable sólido como cable flexible, multifilar, o con puntera, con o sin puntera puede ir el cable. Y por último, a pesar de que aquí nos estamos hablando de la versión de 10 contactos, indicar que también tenemos versiones para 6, 16 y 24, los tamaños estándar. Y todas con las mismas características que tiene la gama HAN, 500 voltios, 16 amperios. Y ya por último, queríamos hablar de otra novedad. Normalmente estos conectores que estamos hablando del tamaño 10B es un conector con un tamaño importante. Y, por ejemplo, para otras aplicaciones interesaría tener un tamaño pues, un poco más pequeño. En este caso ha salido una nueva variante, una nueva versión para las bases del HAN Modular Twin,
que es esta que podéis ver en pantalla, que si comparamos con el tamaño de la webcam, podremos ver un poco de qué dimensiones estamos hablando, ¿vale? Aquí en la pantalla podéis ver una base para empotrar del Ham Modular Twin, y si comparamos, por ejemplo, con una del Ham Drive anteriormente, pues se puede ver que la dimensión se reduce considerablemente. ¿Vale? ¿Okay? Vale. El Ham Modular Twin, en este caso, en la primera ventaja nos da una reducción significativa del espacio, mantenemos la IP, es IP65, como habíamos visto anteriormente, y es compatible con los módulos simples de la gama Ham Modular. Digo simples porque, por ejemplo, un módulo doble no podríamos poner, pero los módulos que habíamos visto anteriormente, por ejemplo, el de 2 de 70 amperios que aquí podemos volver a ver, o módulos de 3 contactos. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo en el que se utilizan para las 3 fases y luego tenemos otras de aquí, 3 fases, el tierra, que siempre lo incorpora el Ham Modular Twin, y otras 4, pues, por ejemplo, para control. Esta base para empotrar realmente se compone de 2 partes. La base que ya conocíamos y que está en catálogo, y esta parte que es la que realmente realiza el ángulo. ¿Vale? Esto, a pesar de ello, también tiene esta base angular, tiene 2 versiones. Una que es acodada, la que podemos ver aquí, que es, por ejemplo, para entrar al motor, al equipo. Y la otra es una base de superficie con salida métrica 32. Esta estaría más pensada para hacer una prolongación de cable, es decir, entramos con un cable con el aéreo por aquí y salimos con un cable por el otro lado. Aquí está cerrado y por eso aquí no vemos una junta, cosa que en la otra, como es entrada, por ejemplo, el cuadro de bornos del motor, en este caso sí que sería conjunta para la estanqueidad. Por otro lado, en la gama Ham Modular Twin, aparte de tener esta nueva base acodada, también dispone de más accesorios, como puede ser una tapa. En caso de que no se use, se puede utilizar esta tapa para evitar la pérdida de estanqueidad. Y por otro lado tenemos diferentes versiones, tanto rectas como acodadas. En este caso, recordar que la capota se compone de 2 partes, una que sería la carcasa portadora, que es esta de aquí, y luego esta otra parte de aquí que podemos decidir, dependiendo de cómo queramos que sea el conector, si la queremos pues acodada, con salida recta y qué métrica queremos. ¿Vale? Hay varias métricas, 20, 25, 32. Por otro lado, indicar de que como la base para empotrar y la carcasa portadora son muy similares, estas piezas que podéis ver aquí se pueden utilizar para poder hacer una prolongación aérea por la parte de atrás. Simplemente se tendría que colocar, al igual que se coloca aquí esta carcasa, en la parte de atrás, y entonces tendríamos una prolongación aérea, ¿vale?, de muy pequeño tamaño y con un solo enclavamiento y con IP65. ¿Vale? Ya para acabar, comentar un nuevo accesorio, bueno, no es un accesorio, sino un nuevo elemento preparado para poder realizar pruebas a un motor trifásico. En este caso, se trataría de una base prolongadora modificada y preparada para poder evaluar y probar las diferentes fases que haya, por ejemplo, para el motor trifásico. Por un lado, nos permite ver la correcta conexión de las diferentes fases, L1, L2, L3, mediante estos LEDs que tenemos aquí. Por otro lado, si la conexión que estamos realizando es en estrella o en triángulo, ¿vale?, como podemos ver aquí 2 ejemplos, uno en triángulo y el otro en estrella. Y por último, hasta nos permite comprobar el sentido de giro, si va hacia la izquierda o bien hacia la derecha, como vemos aquí. Dentro de este conector nos encontramos con un Ham 10C típico. Como habíamos visto, hay varios fabricantes que también lo utilizan, que en su caja de bornes colocan un conector con un Ham 10C, como puede ser su Eurodrive en alguno de sus modelos. Y mediante este elemento, ya que no lo tenemos que probar directamente sobre el conector, podemos comprobar sin
sin miedo a crear pues, algún desperfecto sobre el motor, podemos comprobar que el cable esté en perfecto estado. En caso de que, por ejemplo, haya un motor que no funcione y queremos saber si es culpa del motor o es culpa del cableado, en este caso podemos utilizar este elemento que nos permite este equipo de pruebas, por así decirlo, para comprobar que todo funcione correctamente. ¿Vale? Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si abrimos la ronda de preguntas, en caso de que tengáis alguna consulta que queráis realizar. Vale. Aquí nos preguntan acerca del conector apantallado que habíamos visto antes, el Shielded Module, que nos pregunta qué tipo de contactos utiliza. ¿Vale? En este caso, los contactos que utiliza son contactos sub-D, ¿vale? Del tipo sub-D. Estos contactos en su versión torneada permiten llegar hasta 7 amperios, ¿vale? Y utiliza 20 de estos contactos. Es compatible también con las versiones estampadas. Harting dispone tanto de versiones torneadas como estampadas. Las estampadas también te permite suministrar estos contactos en bobina, aunque en este caso los contactos estampados tienen una intensidad máxima de no más de 5 amperios. ¿Vale? Es totalmente apantallado. Y comentar de que si queréis realizar la pantalla a 360 grados, en el cable disponemos de 2 elementos de retención, ¿vale? Que uno es con un cable clamp a tornillo, una especie de sistema antitracción que nos permite un rango de diámetros de cable, y luego por otro lado tenemos con una brida y un casquillo que permite dar todavía una mejor conectividad al ser crimpado con la pantalla del cable, y que, por ejemplo, se utiliza bastante en transporte debido a su resistencia contra choques y vibraciones. ¿Alguna pregunta más? Nos preguntan, por ejemplo, si el Han SS, el de doble cepo que habíamos comentado, sirve también para capotas o es únicamente para motor o bases de empotrar. En este caso, sí, bueno, lo que pasa es que habría que considerar utilizar más bien una carcasa de construcción alta para asegurar el tiro en este caso. Debido a que quizá no tanto por la densidad de cables que podemos tener aquí, sino para, por ejemplo, para poder manejarnos con más soltura con este conector. ¿Vale? Esto me recuerda, antes cuando he comentado el Han S3, ¿vale? Comentar de que estos jumpers no necesariamente tienen que estar colocados, por ejemplo, en lo que sería el motor o en el cableado. Estos jumpers podrían estar, por ejemplo, en el cuadro eléctrico. Podemos tener el Han 10C en una base para empotrar en el cuadro eléctrico y modificar los jumpers ahí. Y a pesar de que utilice jumpers, también indicar que se pueden utilizar en conectores aéreos, de tal manera de que, pero han de ser de construcción alta, al igual que en este caso, ¿vale? De esta manera, pues se puede utilizar también jumpers para realizar el puente en un conector aéreo, ¿vale? ¿Más consultas? ¿Vale? Comentar de que si tenéis cualquier consulta podéis contactarnos llamándonos directamente o mediante un correo. En este caso mi correo es vicente.vazquez@harting.com. Cualquier cosa nos pondríamos en contacto con vosotros y os ayudaríamos. Y si queréis sugerencias para nuevos webinars, igualmente también podéis contactarnos con nosotros y las tendremos en cuenta. ¿Vale? Vale, pues muchas gracias. Agradeceros a todos vuestra atención y hasta el webinar del mes que viene. Muchas gracias y hasta pronto.